Vamos a hablar con una persona que está en línea, que es el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, más conocida con sus siglas UMET, y él es el abogado Nicolás Trota, quien estuvo hace poco tiempo en el Brasil. De hecho tuvo la oportunidad y el honor, me imagino, para él de poder entrevistar al expresidente Lula da Silva. A Nicolás Trota le damos la bienvenida en Paso a Valores. Quien le habla es Marcelo Aymar. Buen día, Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, básicamente lo que quería era después hablar un poco sobre la experiencia que mantuvo en Brasil con el expresidente Lula, que me parece que es a todos los periodistas, la verdad que debe haber sido un momento muy importante para usted. Pero sí comenzar esta entrevista con... yo ayer estaba escuchando a Orlando Ferreres, que es el titular de la consultora OJF, y él estaba diciendo en un momento en la entrevista que, bueno, la pregunta era sobre el 1.3 de inflación de mayo, y en relación a esto él veía o notaba que iba una especie, la inflación iba a descender en lo que quedase del año y que iba a ir hacia la baja y que se iba a mantener más o menos en esas variables de el 1.5, 1.4. Le hago esta consulta porque a ustedes en mayo la inflación que le dio a la UMET es del 1.8, y si realmente usted, Nicolás, ve que ese número va a ir a la baja, ¿no?, en lo que resta del 2017. Nosotros seguimos sosteniendo la proyección que hicimos en el mes de enero, cuando presentamos la inflación de todo el 2016, que fue el 40,9, y proyectamos un 25,2% de inflación para este año. La realidad es que el gobierno vuelve a establecer una estrategia de intentar proyectar una inflación mucho más baja de la que realmente después se presenta en la realidad. Recordemos que en el 2016 Prat Gai hablaba de una inflación de no más de 25 puntos y terminó siendo 40,9, reconocido ese número también por el gobierno. Este año el Banco Central proyectaba 17% y solo en los primeros 5 meses del año nuestra medición nos ha dado 11,1%, este mes de mayo 1,8%. La realidad es que todo hace suponer que la inflación del segundo semestre debería ser un poco inferior a la de los primeros 5 meses, pero bueno, este gobierno siempre nos sorprende con medidas inesperadas, ¿no?, vinculado a lo que puede ser el aumento del transporte público o inclusive el impacto de todo el aumento de las tarifas para el segundo semestre, ¿no? Este mes, para poner un ejemplo, 0,3 del 1,8 se debió a lo que es el aumento del agua domiciliaria, ¿no? Y queda toda una enorme cantidad de aumentos en la luz, en el gas y en todos los servicios públicos, y tenemos que ver qué termina pasando con el transporte público también. Sí, sí. En relación a estas variables, bueno, también muchos dicen que el déficit fiscal es del 7, otros dicen que es del 9, y quería consultarlo acerca de, bueno, a ver, se está subiendo el gasto, es un año de elecciones, me imagino que el gobierno es una política que tiene esto de tratar de por lo menos no abaratar en ciertas cuestiones sociales, de no cerrar esa canilla de flujo monetario para la ciudadanía, pero hay un problema que es a futuro el alto nivel de endeudamiento y además ese déficit fiscal que la administración Macri decía desde sus comienzos, como también decía que la inflación era algo que le iba a resultar una solución en muy poco tiempo, y no sucede. También en cuanto al déficit fiscal pasa lo mismo. Entonces la consulta es cómo hacen para, desde la administración del presidente Mauricio Macri, arreglar estas cuestiones de sube el gasto, no pueden bajar el déficit fiscal, tienen que seguir poniendo dinero en cuestiones sociales, y el remate de todo esto es que la inflación les está costando bajar. Sí, este gobierno creo que la raíz de sus problemas es el 11 de diciembre, como empezó a gobernar, ¿no? Por un lado, su decisión de eliminar ciertas retenciones, como es al sector de la minería, inclusive algunas economías regionales, bajarle el 5%, por ejemplo, a la soja, pensando que eso todo iba a generar un contexto macroeconómico de atracción de inversiones que nunca han llegado. Y hoy estamos en un laberinto que para salir de ese laberinto hay que modificar la política macroeconómica, que es un poco lo que nosotros venimos planteando en la necesidad de que el gobierno reflexione, convoque a una gran concertación donde esté representado el sector del trabajo como el sector del capital y se puedan poner objetivos claros, porque la discusión de fondo
es qué le pedimos a cada sector de la economía. Hay sectores de la economía que le pedimos divisas, le pedimos dólares, que son muy importantes, inclusive para profundizar los procesos de industrialización que demanda la economía argentina. Y hay otros sectores que obviamente le pedimos eficiencia, le pedimos competitividad, pero antes que nada le pedimos empleo, como es el sector textil o el sector del calzado, ¿no? Que obviamente que no pueden competir, como gran parte de nuestro sector industrial, para poner otro ejemplo, de la automotriz, no puede competir por salario. No estoy hablando ni siquiera con China, estoy hablando con México, para poner un ejemplo. Entonces, esa es la discusión de fondo. Si nosotros pensamos que liberalizando las fuerzas del mercado vamos a ser competitivos, o vamos a buscar esa competitividad a partir de la reducción del salario, la apertura de nuestra economía, lo que termina pasando es lo que vivimos hoy. Precios que no logran domarse, se empieza a destruir empleo, ¿no? El otro día me comentaba el secretario general del Sindicato de Gráficos, desde que Macri es presidente han cerrado 300 pequeñas y medianas empresas gráficas, para poner tan solo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco la discusión de fondo. ¿La inflación es un problema? Sí, la inflación es un problema, pero más problemático es el hecho que los sueldos, los salarios, las paritarias se están perdiendo de cara a la inflación, ¿no? La gente retrae el gasto. ¿Por qué? Porque tiene que hacer frente a servicios públicos, alimentos que han aumentado muchísimo, y no tenemos un consumo que nos permita redinamizar la economía. Seamos conscientes que gran parte de lo que moviliza nuestra economía no es el mercado interno, es nuestro propio mercado interno, perdón, no es el mercado externo, es el mercado interno. Y es ahí donde debemos dar esa discusión de qué país queremos, ¿no? Con este aditamento que usted plantea, que es el sobreendeudamiento, ¿no? Esta herencia, pesada herencia que decía el gobierno, ha llevado a que en estos casi 18 meses el gobierno se ha endeudado en 46.000 millones de dólares emitiendo títulos. Es el país emergente que más deuda ha emitido en los últimos 20 años y ha triplicado al país que le sigue, que es Arabia Saudita, datos de nuestro Observatorio de la Deuda Externa que presentamos principio de esta semana también. Nicolás, buenos días. Mi nombre es Hernán Codjafachán, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tuvimos la oportunidad el martes pasado de hacernos presentes en la sede de la UMED, en la calle Sarmiento, en el primer encuentro hacia una nueva institucionalidad democrática. Julio Mayel, Eugenio Zaffaroni, y la verdad es que todos los rectores de las universidades públicas, en una charla que tuvo un contenido por demás extraordinario. En función de lo que ustedes promueven y de lo que fue en sí la charla, ¿qué conclusiones le quedan y cuáles son las opiniones que tiene respecto de la convocatoria que se está haciendo? No, para nosotros fue muy importante el hecho de poder juntar 24 instituciones académicas, ¿no? Y universidades, había 21 universidades nacionales, además de Flaxo, y universidades también de gestión privada, gestión social, como son la nuestra. Para nosotros el hecho de dar la discusión de la institucionalidad que queremos para la Argentina es un paso fundamental, una institucionalidad que nos permita imaginar un esquema de regulación del mercado distinto al que tenemos hoy, inclusive la regulación de los medios de comunicación, cómo llevamos democracia a sectores que no han sufrido procesos de democratización que son sumamente necesarios, como nuestra justicia, como nuestro sistema penitenciario, como es el área vinculado a los servicios de inteligencia, cuestiones pendientes, porque a mí me gusta siempre remarcar que los procesos populares de América Latina en la última década y media han implicado una fuerte intencionalidad de distribución de riqueza y oportunidades, han mejorado en todos nuestros países los indicadores de distribución de riqueza, pero también han desnudado las limitaciones a ese desarrollo, ¿no? Cómo profundizamos la integración de nuestras cadenas de valor, cómo ganamos en autonomía, independencia, cómo dejamos la periferia para poder dar una discusión en torno a lo que es el contexto internacional, y eso demanda, entre otras cuestiones, la profundización de nuestros procesos de integración, no solo político, sino también industrial y económico, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros pretendemos discutir, ¿no? Siempre es importante debatir el corto plazo, pero creo que parte de lo que nos ha impedido a nosotros tener como sociedades niveles de desarrollo que incluya a toda la sociedad es animarnos a pensar en mediano y largo plazo. Buen día, Nicolás. Luciana Pérez Patiño lo saluda.
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi pregunta es con respecto a... En la calle se escucha muchísimo esto de estamos volviendo a los 90, estamos volviendo a los 90. ¿Cómo es su mirada y cuál sería su respuesta ante una persona que le consulta por qué estamos volviendo a los 90? ¿Dónde ve esa imagen de los 90 en la actualidad? Yo creo que estamos volviendo a políticas de liberalización de la economía muy emparentadas a lo que fue el proceso de los 90, inclusive de los 70 en términos económicos, pero con mucha más violencia en cuanto a la aplicación de estos procesos de apertura de la economía, de sobreendeudamiento que está teniendo nuestro país. Digo, en un año y medio Mauricio Macri ha endeudado, su gestión ha endeudado a la Argentina mucho más que toda la dictadura militar, para que podamos poner una comparación entre procesos económicos y políticos, ¿no? Y el hecho también de que esto es un proceso un poco más sofisticado, para poner un ejemplo, ¿no? de dos áreas de nuestra economía. No se está privatizando, por ejemplo, aerolíneas argentinas, porque creo que hay un consenso muy importante por parte de la sociedad en que las empresas estratégicas deben estar en manos del Estado, ¿no? Con una correcta gestión por parte del propio Estado. Ahora, ¿qué termina haciendo este gobierno? Este gobierno termina privatizando los aires. No se privatiza YPF como ocurrió en los 90, lo que se termina haciendo es desfinanciando a la compañía, que termina perdiendo posiciones estratégicas, no solo en cuanto al mercado interno, sino al rol que tiene esa compañía en dinamizar economías regionales de nuestro país, como ocurre en la Patagonia. Frente a eso es que nosotros decimos que estamos repitiendo las políticas de los 90 en la necesidad de pensar un rol mucho más activo, mucho más inteligente en cuanto a la intervención que debería tener el Estado. Esto no quiere decir que Mauricio Macri heredó un país desarrollado, no es que asumió y Argentina tenía los indicadores de desarrollo de Alemania o de Noruega para poner una economía más grande y una economía pequeña, sino que todas las decisiones que ha tomado en una realidad económica compleja han estado equivocadas y nos han llevado a profundizar un proceso recesivo y una fuerte concentración y transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Nicolás, bueno, mañana a la noche está otra vez Latinoamérica Piensa, que me imagino que es un programa que te estará dando un montón de satisfacciones. Quería consultarte acerca de tu encuentro con Lula, con motivo de ese programa, y mañana la audiencia de A24, ¿con qué se va a encontrar en esta noche de domingo cuando vea Latinoamérica Piensa? Bueno, charlar, la verdad que conversar con Lula, conversar con la presidenta Dilma Rousseff, me estoy yendo el día martes a conversar con Lula en Asunción, y el día viernes estoy viajando a La Paz también para poder conversar con Evo Morales. Esta es para nosotros una semana muy importante en cuanto a dar estos debates y poder lograr, que es un poco el objetivo del programa, incentivar esa discusión de mediano y largo plazo, tratando de poner también el eje en las limitaciones que vivió cada uno de estos dirigentes al momento de transitar responsabilidades tan importantes, algunos de ellos como presidentes, otros de ellos como ministros, ¿no? Y a partir de estas discusiones tratar de trazar un camino distinto que nos permita el desarrollo, ¿no? Y con Lula, uno de los ejes más importantes que ha planteado él, que yo comparto, es la necesidad, en el caso de que él sea nuevamente presidente, de profundizar los procesos de integración de nuestra región, donde Brasil y Argentina cumplen un rol central para el desarrollo de nuestro subcontinente, de los procesos de lo que ha sido el ALCA, fortalecer el Mercosur, que él plantea que quizás ha sido una de las asignaturas pendientes de esta década de gobiernos progresistas, que la realidad es que no lograron construir los procesos de confianza para profundizar esa integración. Nicolás, ¿el horario es domingos a las 22 o 23? 22 horas, mañana justo estamos debatiendo un poco de educación, ¿no? De cuáles han sido los principales avances, ¿no? Y retrocesos que hoy vive en particular Argentina y Brasil, con dos gobiernos de corte neoliberal, ¿no? Uno que accedió a partir del voto popular, como es la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Donde está incentivando también un desapego a la responsabilidad del gobierno nacional en establecer o en garantizar una educación de calidad en todo el territorio. Por eso no ha convocado a la paritaria nacional docente, y vamos a estar conversando con Sonia Leso, secretaria general de CETERA, con Daniel Filmus, quien fuera ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en la gestión de Néstor Kirchner, pero también vamos a estar dialogando con Tarso Genro y con Fernando Haddad,
quienes han sido ministros de Educación de Lula y de Dilma Rousseff en el Brasil. Además, Haddad fue hasta hace muy poco intendente alcalde de San Pablo. Tasso Genro fue además ministro de Justicia en la gestión de Lula y gobernador de Río Grande do Sul, uno de los estados más importantes del sur del Brasil. Bueno, Nicolás, seguramente por lo pronto yo voy a verlo y invitamos a la gente a que le pase lo mismo que me va a pasar a mí y a mis compañeros de trabajo, y es la primera vez que dialogábamos y la verdad que te queríamos agradecer por estos minutos y seguramente que durante el año vamos a volver a repetir esta charla, y buen fin de semana, Nicolás. Bueno, muchas gracias a ustedes y que también tengan un buen fin de semana, un placer poder dialogar con ustedes. Gracias. Gracias a usted. Quien está hablando con nosotros era Nicolás Trota, quien es el rector de la UMET, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.